Dios les bendiga muchísimo. Gracias a Dios que nos permite continuar con este ciclo del libro de Éxodo, un libro hermoso que tiene grandes verdades que pueden bendecir nuestras almas y nos acercan mucho más a nuestro buen Dios. Y a manera introductoria quisiera abrir la enseñanza con el Salmo 51, versos 9 al 12. Dice la Biblia, no es de Éxodo, pero tiene una verdad que vamos a tocar el día de hoy en el libro de Éxodo. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí está David intercediendo por sí mismo, después de haber quebrantado el pacto con Dios, después de haber caído en un pecado gravísimo, que fue fruto de una cadena de pecados que lo llevó a una situación en extremo grave. Y él le rogaba a Dios y le decía, dentro de la expresión que leímos, Dios, todo lo que está dentro de mí tiene que cambiar. Por favor, renuévame, crea un corazón nuevo, vuélveme al gozo de tu salvación, ven y dame de nuevo tu espíritu, tu noble espíritu que me sustente y renueva un espíritu recto en mí, porque lo que yo tengo ya no es recto. Y le rogaba a Dios porque lo restaurara y porque renovara su vida, que alguna vez fue caminando con Dios y que en ese momento había sido desviada. Le rogaba por una renovación de su pacto, de su relación con Dios. Y exactamente así como ocurrió con David, ocurrió con Israel, como lo vimos la enseñanza pasada, que ellos empezaron a ponerle los ojos en Moisés, que empezaron a confiar en el hombre, que empezaron a ver demasiado lo que el hombre te puede dar y desviando la mirada de Dios. Y cuando el hombre fue quitado, porque fue a ser ministrado por Dios durante 40 días y 40 noches, todo se les cayó y empezaron a tener un tropiezo muy grande que estuvimos narrando aquí. Y bueno, ellos necesitaban, como también David lo necesitó, una renovación en su alma, una renovación del pacto, que es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Y hablando de la necesidad de buscar esa renovación con urgencia, hay un ejemplo interesante que ocurre en los países que están más al norte, como Estados Unidos, como Canadá, y que tienen climas más extremos cuando llega el invierno. En ocasiones los lagos se congelan y tienen capas de hielo bastante gruesas, pueden incluso en algunas ocasiones hasta un tráiler estar por encima del hielo. Y bueno, después cuando empieza a venir ya la primavera se va descongelando el hielo. Y había una ocasión en la cual un hombre estaba flotando arriba de un trozo de hielo y puso al trozo con una cuerda agarrado a la orilla de un río. Y de repente pues estaba ahí sobre el río flotando, tomando el hielo como si fuera una balsa, pero la cuerda se le zafó y empezó a moverse lleno de pánico porque no nadaba bien y estaba acercándose hacia una cascada que era muy amplia. En algunos lugares, como en las cataratas del Niágara, hay fotografías de personas que alguna vez estuvieron sobre un bloque de hielo y se fue moviendo el bloque de hielo hasta que cayeron en las cataratas y bueno, muy pocos que han caído ahí han logrado salvar su vida. Y este hombre estaba en aquel río flotando sobre el hielo y acercándose hacia una catarata y aterrado, sabiendo lo que le iba a venir. Y de repente un hombre que vio la escena de cómo se le zafó la parte que lo ligaba a la tierra con aquella cuerda, tomó un caballo, se movió rápidamente en su caballo, cabalgó con destreza y fue a llamarle a otras personas que estaban más hacia abajo, hacia donde la corriente iba a llevar al hombre con el bloque de hielo, y empezaron todos a reaccionar rápidamente y pusieron unas cuerdas para que cuando el hombre llegara ahí se tomara de las cuerdas y poder salvar su vida. Y es un ejemplo que nos ilustra la forma en la que nosotros debemos de buscar esa renovación. Solamente tenía aquel hombre una oportunidad de que cuando pasara por donde aquellos buenos hombres que le estaban buscando salvar su vida, se tomara de una forma adecuada de la cuerda y poder regresar hacia la orilla. Y bueno, sin duda este espectador simboliza el que tomó el caballo y fue a pedir ayuda con otros, el trabajo que la iglesia debe de tener llamando a otros para que ayuden a las personas que a veces están navegando hacia la perdición, hacia la destrucción y que a veces ni siquiera se dan cuenta.
Pero también el granjero, el hombre que estaba sobre el trozo de hielo, debe de tener una actitud de búsqueda y de aprovechar esa oportunidad única que tiene para la salvación. Y cuando ese hombre llegó y vio que ya estaba cerca la cascada y que ya tenía otras personas con cuerdas ahí para ayudarlo, se tomó de la cuerda con mucha fuerza y logró salvar su vida. Y esa es la actitud que debemos de tener cuando estamos buscando a Dios, de tomar la mano de Dios, de tomar la promesa de Dios, de buscar una renovación de todo corazón, sabiendo que hay una oportunidad, que estamos cerca de llegar al precipicio, pero que Dios viene y nos extiende esa oportunidad y por lo tanto debemos de aprovecharla y debemos de ser diestros en que aquello que Dios nos está dando lo podamos tomar para bien. Y hoy veremos cómo Israel tuvo una oportunidad, cómo después de haber hecho ese acto tan reprobable que estuvimos narrando la semana pasada, después de tantos milagros que Dios les había dado, después de haberlos sacado del país más poderoso del mundo en su época, de haberlos librado, de haberlos hecho caminar en el mar, por el medio de él, como en tierra seca, y haber traído tantas bendiciones, tantos milagros, y aún a pesar de todo eso, el cambiar a Dios y el decir que era un becerro, empezar a tener actos idolátricos, decir que ahora no Dios, sino varios dioses eran los que los habían sacado de Egipto, y empezar a desviar en su corazón la búsqueda sincera de Dios, y cómo Dios fue paciente, cómo les tendió una cuerda. Ya ellos iban como aquel hombre hacia la cascada sin mucha esperanza, pero Dios les tendió una cuerda y les ayudó para que pudieran ellos renovar el pacto. Y vamos a ver esos pasos que Dios siguió, cuáles fueron las verdades que Dios les enseñó a ellos para que pudieran renovar el pacto y para que pudieran restaurar su alma, y las cuales son muy importantes porque nos ilustran el grandísimo amor de Dios. Y después vamos también a enseñar cómo aún en el nuevo pacto hay verdades mayores que las que ellos vivieron en aquella ocasión. Así que esperamos que Dios te bendiga ampliamente y que sea cual sea tu situación, ya sea que tú estés buscando tu salvación o que tú la hubieses encontrado y quieres crecer en el conocimiento de Dios, que Dios use este mensaje para que Él venga y te hable y te ayude. Y vamos a orar juntos para que esto pase en tu vida, si me acompañas en una oración, y rogarle a Dios que Él sea el que instruya tu corazón. Padre bueno, te pedimos, Señor, que tú a toda persona que escuche este mensaje, Señor, le hables, Señor. Ya sea porque esté como aquel hombre arriba del bloque de hielo, Señor, rumbo a una cascada sin mucha esperanza, Señor, o porque tenga que ir a ayudar a otros hombres que van en ese bloque de hielo con destreza, Señor, en el caballo, ayudando, dando una mano para que no se pierda nadie, labor que tu iglesia debe de hacer, Señor. Sea cual sea la situación de cada quien, habiendo encontrado la salvación o habiéndola de buscar, tú ven y ayúdanos y bendícenos a todos, Señor. Instrúyenos con tu palabra y danos de ti, Señor, para que podamos conocer más de ti según la necesidad de nuestros corazones, Señor. Te lo suplicamos porque necesitamos aprender de tu gracia, Señor. Instruye tú con tu Espíritu nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo, Padre bueno. Amén. Bueno, primero que nada, lo que Dios hizo fue mostrarles lo serio que era el pecado que ellos habían cometido. Y vamos a verlo en Éxodo 33, versos 1 al 3. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra en la cual te juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Moisés había rogado por ellos. Y recuerda que Dios incluso le propuso a Moisés el decir, mira, mejor apártate y de ti hago un pueblo nuevo, porque ellos son tan duros, tan soberbios, tan indignos, que yo no puedo ir en medio de ellos. Dios resiste a los soberbios, Dios da gracia a los humildes. Y ellos no eran personas humildes. Dios dice, al describir su actitud, son pueblo de dura cerviz. La cerviz es la parte posterior del cuello. Y entonces ellos tenían el cuello duro, así como cuando una persona no se quiere humillar, como cuando
una persona no quiere reconocer la grandeza de Dios, sino siempre está en una posición altiva, siempre está en una posición soberbia. Así eran ellos, cero humildad. No tenían un corazón sencillo con el cual pudieran buscar a Dios. Y entonces Dios dice, no, hombre, son tan soberbios que yo no puedo caminar con ellos. Sin embargo, la verdad es que yo sí le prometí a Abraham, a Isaac, a Jacob, les prometí y voy a cumplir mi pacto. Entonces tú intercediste por ellos y yo también te oí en tu intercesión. Ve tú con ellos, yo no voy a ir, pero vayan ustedes porque yo voy a cumplir mi promesa, aunque finalmente no puedo estar con ellos, son demasiado soberbios, no quiero estar con ellos. Y entonces aquí empieza la historia de cómo Dios trata y les dice, yo no voy a ir contigo. Y esto contrasta con toda la religiosidad que ellos podrían haber tenido, el decir, no, ya tenemos el camino correcto, ya vimos los milagros de Dios, ya sabemos muchas cosas de Dios, pero en realidad Dios lo que ve es el corazón. ¿Cuánta gente religiosa hay el día de hoy que tiene un corazón soberbio, que tiene la cerviz también muy dura, que no va con Dios y se humilla de corazón, pero cree en su soberbia, en su forma torcida de entender la Biblia, que Dios está con ellos? Y en realidad Dios está con el humilde. No importa qué tanto tú digas Cristo todo el día, no importa qué tantos versículos de la Biblia tú te sepas, no importa qué tantos milagros hubieses tú tenido, no importa nada, importa si tu corazón es humilde con Dios y estás caminando con Él o no estás caminando con Él. Y Dios, como los vio a ellos que no eran humildes, dice, no, yo no voy con ellos. Y después de eso les recuerda que por medio de la humildad ellos podían empezar a entender una restauración de sus almas si es que querían cambiar. Versos 4 al 6 de Éxodo 33, seguimos leyendo, dice, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Entonces ellos estaban confrontados, como diciendo, ¿cómo es posible que Dios no va a ir con nosotros? Sí queremos que vaya con nosotros, queremos que Él esté con nosotros. Y entonces Dios le dice, no, yo no voy a ir ahí, tú eres de dura cerviz. A ver, déjame pensarlo, déjame ver si de veras voy a ir contigo, quítate tus atavíos. Ahí en el monte los pone a que ellos empezaran a humillarse. ¿Qué quería decir con quitarse sus atavíos? Ellos ya estaban llenos de joyas, ya tenían oro. Recuerda que los egipcios les regalaron cosas cuando ellos iban saliendo de Egipto. Tenían riquezas, tenían cosas gloriosas que Dios mismo los bendijo para que las tuvieran. Pero en vez de decir gracias Dios porque nos diste todo esto, ahora estaban inflados en su soberbia, apoyándose en que tenían belleza, en que tenían riqueza, en que tenían muchas cosas. Y no estaban de una manera humilde con Dios. Y entonces Dios les dice, quítate ese disfraz. Yo no voy a estar contigo así. Yo necesito que tú seas una persona, que tú seas humilde conmigo. Así como lo hizo con Moisés cuando empezó a tratar con él y le puso el milagro de la zarza ardiendo y le dijo, Moisés, quítate el calzado de tus pies. Yo quiero que tú estés como los más pobres. Yo quiero que tú estés delante de mí como el que ni siquiera tiene calzado. Yo quiero que tú seas humilde conmigo. Y entonces ahora al pueblo le decía, yo quiero que tú seas un pueblo noble, que no estés apoyado en tus riquezas, en tu oro, en tu soberbia, que te ubiques y que seas un pueblo que humildemente me empieces a buscar a mí. Y entonces ellos empezaron a oír esa enseñanza que Dios les daba. Y en ese camino de la humildad, no solamente la humildad es suficiente, sino que Dios después estableció un lugar en donde podían ellos ir a derramar su corazón, dejando claro que ese lugar de oración no estaba dentro del pueblo, sino estaba fuera del pueblo. Y esto dice muchas cosas, vamos a leerlo. Éxodo 33, verso 7, dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. En ese tabernáculo era una tienda donde físicamente moraba Dios. Dios estaba en ese tabernáculo físicamente. Y entonces si alguien quería ir a rogarle a Dios, acercarse a Dios, salía fuera del campamento. Ya no estaba Dios en el campamento. Dios estaba fuera. Ese lugar de reunión estaba fuera del campamento.
Muchos religiosos están aferrados, creyendo que Dios está siempre en la iglesia, que Dios está con ellos, que Dios nos bendice, que Dios esto, que Dios lo otro. Pero si ellos no tienen el corazón vuelto a Dios, como lo dice la Escritura, Dios no está en el campamento. Dios está fuera del campamento. Fíjate cómo ellos cayeron en un pecado que fue la idolatría, el decir que Dios era un becerro, el decir que no los había sacado Jehová, sino que ya ahora había varios dioses, y empezaban ahí a tener un desvío de la fe, y empezaron a incorporar nuevas formas y a crear ídolos. Y entonces Dios estaba ya diciendo: yo no estoy con ellos, yo estoy fuera. Y el tabernáculo se puso fuera. Si alguien quiere venir, va a salir fuera. Esta verdad viene en el Antiguo Testamento, pero también viene en el Nuevo Testamento. Vamos a ver Apocalipsis 3:20, como Dios se la dice a la iglesia de la Odisea. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ya Dios no está dentro de la iglesia. Dios está a la puerta llamando a la iglesia. Que la iglesia tibia del día de hoy muchas veces toma, en la cual ya Dios no está, sino está a la puerta. Y si alguien está a la puerta tocando, quiere decir que no está dentro. Ya Dios no está dentro de la iglesia. Dios está fuera de la iglesia y está tocando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguien quiere oír, porque es difícil oír, porque tiene una actitud que es la falta de humildad, que no lo lleva a quebrantarse con Dios. Y por eso, si alguno dentro de todos esos soberbios que hay ahí quiere oír mi voz y me abre la puerta, yo voy a entrar y voy a tener comunión con él, voy a cenar con él y él conmigo. Dios ya no está dentro de la iglesia tibia. Dios está fuera de la iglesia tibia. Y desde fuera se oye su voz diciendo: si alguno oye mi voz, yo voy a entrar con él. Pero ya lo sacaron con su falta de celo. Ya lo sacaron haciendo las cosas a su manera humana. Ya lo sacaron con su forma religiosa de vivir y de ver las cosas. Y aún Dios aclara exactamente cuál fue el problema de esta iglesia, que ya Dios no estaba dentro, sino Dios estaba afuera. Versos 17 al 18 de Apocalipsis 3 dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido. ¿Te fijas cómo es la misma verdad? Ellos tenían oro, ellos tenían riqueza, y Dios le dijo: quítate tus atavíos. Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Porque el religioso está lleno de conocimiento, está lleno de soberbia y dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y se cree mucho, pero Dios tiene una opinión totalmente diferente que esta persona envanecida. Dios dice: tú no sabes que tú eres miserable, que tú eres pobre, que tú eres ciego, que tú eres desnudo, que no tienes colirio, que no ves las cosas, que todo lo arreglas superficialmente, que no importa que tengas kilos de doctrina o mucha experiencia, no tienes celo, no tienes fuego, no tienes vestiduras blancas, estás desnudo delante de mí, aunque tú crees que eres rico y te sientes mucho. ¿Cuál es el problema de la iglesia de la Odisea? Que es bien soberbia. Cree que tiene mucho, es bien soberbia. Por eso no se quebranta, por eso no ruega profundamente, por eso no tiene celo, por eso no es una persona ardua en buscar, en desear ganar una alma, en tratar de ayudar a los demás, como aquel hombre que tomó su caballo y fue corriendo para ir a salvar a aquel que iba arriba del témpano, acercándose a la cascada. Tenía deseo de ganar un alma, sabía lo que valía una alma. Pero no, la iglesia tibia es rica y se ha enriquecido, tiene todo. Puede conectarse a una predicación por internet, puede conectarse a otra, puede hacer esto, puede hacer lo otro, tiene toda la doctrina. Puede hablar con un líder, puede hablar con otro, puede hacer muchas cosas, pero no tiene el celo y la gracia de Dios. Y así estaba Israel. Ellos creen que Dios está con ellos, mas Dios ya no está con ellos. Él está afuera, Él está tocando a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ahora que estoy llamando, yo voy a venir y voy a tocar y va a oír mi voz y voy a entrar y voy a tener comunión con Él. ¿Tienes tú comunión con Dios? Porque si tienes comunión con Dios, podrías decir: Dios está conmigo aquí en mi casa y lo tengo en mi corazón y sé oír su voz y tengo su amistad y ceno con Él y Él conmigo.
¿Cenas tú con Dios? ¿Está Dios contigo? Y si no está, estás desesperado como aquel hombre que iba sobre el témpano de hielo diciendo, aviéntenme una cuerda. ¿Sabes por qué no estás desesperado? Porque estás rico y te has enriquecido y de ninguna cosa tienes necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso Dios les estaba dando el camino. El camino es salir del campamento. El camino es decir, voy a ir con Dios. Aquí no está Dios. Voy a ir a donde está Dios, fuera del campamento. Porque este no es el pueblo de Dios, porque Dios salió fuera, no porque Él hubiera querido, sino porque nosotros, con nuestras maldades, no lo quisimos dentro. Y ahora salgo afuera y voy a ir a buscar a Dios al tabernáculo. Y además de eso les dio con Moisés un ejemplo de cómo buscar a Dios. Éxodo 33, versos 8 al 10, vamos a ver ese ejemplo. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. La iglesia de la Odisea muchas veces te pregunta cuánto tiempo oras. Y si tú dices, oro tanto tiempo, una hora, ahora esto, ahora lo otro, ya estás bien. No importa una oración así. Lo único que importa en una oración es si vino la nube o no vino la nube. En tu oración encontraste a Dios o no encontraste a Dios. Cuando fuiste a orar a Dios, ¿estuvo Dios contigo, sí o no? Eso es lo que importa, porque la oración de Moisés valía, porque él iba al tabernáculo y cuando él llegaba al tabernáculo y entraba al tabernáculo, la columna venía y la nube descendía y se ponía ahí a hablar con Moisés, Dios hablando con Moisés. No importa qué tanto tiempo ores, importa si bajó la nube o no bajó la nube, hablaste con Dios o no hablaste con Dios. Porque si nos vamos al tiempo de la oración, los musulmanes oran muchas veces al día. Pero tú ¿qué? ¿Encontraste a Dios o no encontraste? Y entonces Dios les da un ejemplo. Mira cómo Moisés va al tabernáculo. Mira cómo Moisés sale de todo este contexto religioso que hay aquí, se va al tabernáculo y cuando llega al tabernáculo, yo vengo con él y hablo con él. Y la nube bajaba y ellos veían que algo pasaba en Moisés. Y les mostró no solamente la forma, el ir allá al tabernáculo con Moisés, sino les mostró el fondo, que es tener una comunión real con Dios. Dios nos llama a tener una comunión real con Dios. Y Moisés influía a otros para que también tuvieran esa comunión real. Vamos a verlo, verso 11 de Éxodo 33, dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Muchos dicen que Josué fue el que siguió el liderazgo en Israel después de Moisés porque estuvo mucho con Moisés, mas eso no es correcto. Primero que nada, fue el que tomó el liderazgo porque Dios lo escogió, no porque estuvo cerca de Moisés. Y aquí vemos por qué Dios lo escogió. Porque iba Dios, después iba Moisés siguiendo a Dios y detrás iba Josué siguiendo a Moisés porque Moisés seguía a Dios. Pero cuando Moisés le enseñó a Josué a ir al tabernáculo, ese joven Josué, la siguiente generación, entendió, no se apartaba del medio del tabernáculo. Yo ya entendí que ese Moisés tiene un secreto y el secreto de Moisés es ir con Dios. Y yo ya vi que cuando él se mete al tabernáculo, Dios viene, Dios lo bendice y habla cara a cara. Yo no busco a Moisés, yo busco a Dios. Yo quiero ese Dios que Moisés va y tiene relación con él cara a cara. Y entonces Josué le dijo, con permiso Moisés, yo vengo también al tabernáculo. Yo también necesito esa amistad. Yo también necesito esa relación. Yo también quiero estar cerca de Dios como tú estás con Dios. No somos llamados a imitar a un hombre, somos llamados a buscar y encontrarnos con Dios y estar cara a cara con Dios. Además de eso,
Dios escuchó las oraciones de quienes pedían por ellos. Versos 12 y 13 de Éxodo 33 dice: Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Mira, Dios, yo no quiero ir si no es contigo. Mira que yo te ruego, era un intercesor. Si tú has tomado mi vida y yo tengo gracia delante de ti, te ruego que no sea yo el que me consideres parte de tu pueblo, sino que a todos nos consideres como pueblo tuyo. Y estaba orando cara a cara con Dios, intercediendo por aquel pueblo duro de cerviz que no se quería humillar. ¿Qué le respondió Dios? Verso 14. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo. Esto es lo que vale la pena en la oración. Esto es lo que vale la pena de un encuentro verdadero con Dios. Su presencia, la nube, el estar cerca de Dios, no en un acto de cumplir una hora, cumplir no sé qué importa todo eso. Importa estar cerca de Dios. Mi presencia, yo voy a ir contigo. No va a ser un acto muerto, va a ser mi presencia que va a ir contigo y yo te voy a dar descanso. En esa parte de mi presencia, en otras traducciones se traduce como mis rostros o mis manifestaciones gloriosas van a ir contigo y yo te voy a dar descanso. Tú vas a ver mi gloria y mi bendición. Pero Moisés no quería la bendición para él. Ya tenía muchas bendiciones ganadas para él. Moisés quería la bendición para el pueblo y sigue intercediendo por el pueblo. Versos 15 al 16 de Éxodo 33 dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. O sea, ¿cómo yo voy a ir a sacar a este pueblo si tú no vas conmigo? Yo necesito ir contigo. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros. O sea, yo no quiero que andes conmigo, yo quiero que andes con todos, con nosotros. Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Oh Señor, yo quiero milagros de ti. Yo quiero que tú vayas con nosotros. Yo quiero que tú seas el que nos des favor. Yo quiero que seamos apartados entre todos los pueblos de la tierra que eran muy idólatras. Ayúdanos a ser diferentes. Danos tu gracia para que podamos cambiar. ¿Quién puede dar la fuerza al hombre para que pueda escapar del mundo? ¿Quién puede ayudar al ser humano para que pueda ser diferente? ¿Quién? Dios puede darle esa fuerza y esa gracia. Ayúdanos, Dios, a ser diferentes. Ayúdanos, danos tu gracia y tu bendición. Oraba Moisés por él y oraba por todo el pueblo. Además de eso, Dios dio promesas y los llevó a glorias mayores. Versos 17 al 18 de Éxodo 33, seguimos estudiando. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. O sea, yo esto que tú me pides, yo lo voy a hacer. Ya no nada más voy a ir contigo, sino voy a ir con ellos y lo voy a hacer. Y entonces había una gloria nueva. Había algo que Moisés no entendía. Él rogaba a Dios: salva a todo el pueblo, pero no entendía totalmente cuál era esa forma en la que Dios podía salvar a todo el pueblo. Era una gloria nueva, algo que Dios le había dejado ver cuando le dijo: te voy a mostrar mis manifestaciones o mis rostros, más cosas gloriosas que tú no has visto. Esa cosa que yo que estoy pidiendo, pero que no alcanzo a entender, Señor, yo te pido que tú me enseñes esa gloria que tú tienes. ¿Cómo podré ver esa gloria? ¿Quién es esa gloria que puede permitir que un pueblo rebelde y de dura cerviz vaya y se entregue a Dios? ¿Quién es esa gloria? La gloria hecha carne de Dios se llama Jesucristo. Y Dios le dio los elementos para renovar el pacto con Él por medio de Jesucristo en sombras que vienen en el Antiguo Testamento. Éxodo 34, versos 1 al 2, seguimos leyendo, dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las
palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Le deja una tarea y esa tarea era bien simple. Moisés, vamos a regresar a donde nos quedamos. Recuerda que habías hecho 2 tablas de piedra y que en esas tablas de piedra yo con mi dedo y mi caligrafía escribí los mandamientos. Mas no es que ahora que estás rogando porque ese pueblo se convierta y que yo tenga una misericordia nueva para con ellos después de que quebraron mis mandamientos, no es que nada más voy a decir, sí, ya vámonos y ya vamos a entrar a la tierra. No. Tenemos que regresar a donde nos quedamos. Volvemos otra vez al principio. ¿Cuál era ese principio? El pacto escrito en esos mandamientos que yo voy a volver a escribir con mi dedo en piedra. ¿Quieres que esa gloria venga a ti? Regrésate a la senda. Regrésate a la senda y camina por esa senda que solo Dios te puede dar. Versos 3 al 5, seguimos leyendo la historia. Y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí proclamando el nombre de Jehová. Cuando tú obedeces y cuando Dios te dice que tú regreses al pacto antiguo y tú vas de nuevo de regreso, Dios viene y proclama y te da bendición y te da su gracia. Y te da bendición y fuerza como lo vio Moisés también. Y renovó su inmensa misericordia mostrada al ser humano al renovar su pacto con ellos. Versos 6 al 8. Y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Fíjate cómo Dios le enseñó a adorar a Moisés. Dios se presentó y dio la exclamación y la proclamación. Y se reveló delante de Moisés: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Si Dios no te enseña a adorar, no hay hombre que te pueda enseñar. Si Dios no te enseña a alabar de corazón, no hay. Y por eso es muerta la alabanza. Y por eso, ay, qué pesado. Porque Dios no está contigo, porque no tienes esa enseñanza y ese deseo de cantarle a Dios. Pero Dios le enseñó a Moisés y Moisés terminó adorando con todo su ser a Dios. ¿Qué enseñó Dios? ¿Cómo era Él? Primero, fuerte. Esto es, omnipotente, que todo lo puede y no hay cosa difícil para Él. Segundo, misericordioso. Esto quiere decir que Dios da favores, aunque los hombres no lo merezcan o no sean dignos de los favores, porque Él es bueno, porque tiene compasión, porque tiene ternura. Así es Dios. Tercero, piadoso. Esto es, con amor fervoroso, que no tienes que andarle diciendo: ámame, quiéreme, ayúdame, dame. Sino que Dios tiene un amor fervoroso, que Él ama primero, que Él es el que te busca, que Él es el que te persigue, el que trata de acercarse a ti, y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No nosotros vamos y buscamos a Dios, Dios nos buscó primero a nosotros. Y que guarda misericordia a millares, que no tiene limitaciones de capacidad. Y que cuando tú vas a rogar, puedes rogar por tu alma y por millares y por todo el mundo entero. Y Dios no tiene limitación alguna. Y que su gloria es enorme y está muy grande, muy fuerte y está lleno de amor. Esa era la gloria que le estaba mostrando a Moisés. Una gloria enorme. Moisés siguió orando y le dijo, versos 9 al 10. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz,
y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. O sea, yo te voy a dar a conocer mi misericordia. Yo te voy a dar a conocer una bendición enorme. Vienen obras maravillosas y poderosas. Y eso pasó. Y ha seguido pasando a lo largo de toda la historia, porque Dios es un Dios poderoso, omnipotente, fuerte. Dios hizo obras maravillosas con el pueblo de Israel. Después se levantaron y conquistaron, y Dios derribó los muros de Jericó, que eran unos muros enormes, y los derribó de adentro hacia afuera. Un milagro que dice que solo Dios lo pudo haber hecho. Porque si el hombre los hubiera derribado, se hubieran caído de afuera hacia adentro cuando querían conquistar la ciudad. Mas Dios mostró que el que abría esa grandísima victoria era Él, y los derribó de adentro hacia afuera. ¿Y qué decir de cuando Josué, ese jovencito que había aprendido a buscar a Dios, imitando a Moisés, y que dijo: no, yo aquí me quedo en el tabernáculo buscando a Dios? Cuando Josué estaba en medio de la batalla y quiso que hubiera más luz del día, y le dijo al sol y a la luna: tú detente en ese punto y tú en ese punto. Y paró el sol y la luna, lo cual tiene implicaciones físicas enormes, en un milagro increíblemente grande, que Dios lo hizo en atención a la oración de ese jovencito Josué, que supo estar en el tabernáculo, que supo prepararse como la siguiente generación, que supo ir a Dios, y que si Moisés se fue, pues se fue, pero yo dependo de Dios y no dependo del hombre. Dios hizo maravillas, cosas tremendas. Aún les dio visión sobre el futuro para actuar y para cuidarse. Verso 11 de Éxodo 34 dice: guarda lo que yo te mando hoy. Y he aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. No de inmediato, sino tú vas a ir peleando batallas, pero guárdate. Dios tenía un trabajo para Moisés y para el pueblo, y les estaba dando tarea. Tú debes de ir y conquistar, y debes de llevar las cargas que yo quiero que tú lleves, y ganar esas batallas. Versos 12 y 13, no solamente eso, sino les encarga más cosas. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. O sea, no vayas y te enredes con el mundo y empieces ahí a ser uno con ellos, sino tú vas a ir con celo, vas a derribar los altares, vas a quebrar las estatuas, vas a cortar las imágenes de acera. No vas a decir: ay, más o menos, hay un poquito para que no se ofendan. No, vas a llegar con radicalidad y con celo, y vas a arreglar las cosas como yo te voy a decir, con celo, sin tibieza. Y aún Dios les dio instrucción y visión al liderazgo. Verso 27 de Éxodo 34. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Dios las escribió 2 veces en aquellas tablas de piedra. Con su dedo derritió la piedra. Las escribió. Luego Moisés, cuando vio que todo el pueblo se desvió, las rompió, porque no sirve de nada una ley escrita que no se guarda. Y después, en este acto de renovación del pacto, fue otra vez con las tablas alisadas, y Dios las volvió a escribir. Pero luego también le dijo a Moisés: ahora tú también escríbelas. Esto es, Dios las escribió y Moisés las escribió. Y Dios nos llama a que Él las escriba en nosotros y en nuestros corazones, y a que nosotros también las escribamos. Y digamos: sí, Señor, sí es cierto. No voy a tener dioses ajenos delante de ti. No voy a hacer imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No lo voy a hacer. Y empezar cada mandamiento a tenerlo en nuestro corazón. No matarás, no adulterarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás, el guardar el día de reposo. Todos los mandamientos, tenerlos en el corazón. Y Moisés los fue escribiendo en esa renovación del pacto. Tú ya los escribiste. Tú eres una persona que estás dispuesta a decir: Señor, voy a guardar todo lo que tú dices en el libro del pacto. Y aquí está, Señor, yo lo voy a guardar, lo voy a firmar. Soy tuyo, Señor. Dios escribió, pero Dios también quiere que el hombre escriba y que se ponga a comprometerse a guardar todo.
¿Qué más pasó? Versos 28 al 29. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. Fíjate cómo se repite la historia. Otra vez se regresan a la senda antigua, a donde estaban 40 días y 40 noches. Y no comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Y al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Moisés quedó afectado en su propia naturaleza después de estar con Dios. Hasta su piel resplandecía. Era tanta la gloria que dio de Dios que quedó afectado, quedó diferente, quedó cambiado. Era otro Moisés. No era como alguien cuando sale ahí de orar todo muerto y todo seco, religioso. No, era un Moisés distinto que encontró a Dios. Era más fuerte, tenía más gracia, bajó con paz, bajó con los mandamientos, bajó confiando. Y les dio un testimonio glorioso a todo el pueblo de Israel. Versos 30 y 33 de Éxodo 34. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Verso 33. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Oh, Dios les dio un testimonio. Él vino de estar conmigo y su rostro resplandece. Y terminó poniendo un velo como diciendo, no vean esto, porque no es la gloria que yo quiero que ustedes vean. Viene otra gloria diferente y no quiero que me miren a mí. Por tanto, yo no voy a desviar a ustedes de la búsqueda de la verdadera gloria, la cual no es mía. Moisés no era un soberbio protagónico que quería que todo el mundo lo anduviera adulando y alabando a él y ponerse él. Dios, si yo voy a ser el que me lleva a la gloria, no, mejor me pongo un velo. Hay otra gloria mejor para ellos. No la mía, la gloria que Dios tiene para ellos. Esta gloria se manifestó con nuestro precioso Señor Jesucristo. Y vamos a verla en Mateo 17, versos 1 al 3. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. De nuevo en un monte, y ahora con sus discípulos más avanzados, Pedro, Jacobo y Juan. Les muestra su deidad. Y les muestra cómo Él fue el que le dio la fuerza y la capacidad a Moisés. Y esa gloria y su rostro resplandecía como el sol. Y sus vestidos brillaban y eran blancos como la luz. Por eso Moisés salió con su rostro afectado y también brillando después de haber estado con Dios. Una visión gloriosísima. ¿Sabes cuál era el secreto de Moisés? El secreto de Moisés se llama Jesucristo. ¿Sabes cuál era el secreto de Elías? Que aunque estaba la perversa Jezabel y todo el pueblo apóstata adorando a Baal y adorando a Sera y adorando a muchas cuestiones paganas, sacrificando a sus hijos a los ídolos y en una apostasía espantosa en Israel, y él se mantenía, vive Jehová en cuya presencia estoy, y llegó a creer que era el único y se mantuvo con Dios. ¿Cuál era el secreto? Que todos los hombres cayeron y él se mantuvo en pie. El secreto era Jesucristo. El secreto de Moisés y el secreto de Elías se revela en una visión del cielo cuando Cristo aparece a sus discípulos. ¿Quieres llegar a hacer cosas como las que hizo Moisés? Fíjate con quién estaba Moisés. ¿Quieres llegar a hacer cosas como las que hizo Elías? Fíjate con quién estaba Elías. Porque el secreto de Moisés y el secreto de Elías era Jesucristo. Una visión preciosa. Versos 9 al 30 al 31 de Lucas 9, vamos a ver más de esta visión. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. En esa visión tan gloriosa, viendo el secreto de Moisés, viendo el secreto de Elías, tenía que haber una conversación gloriosa. ¿Cuál era el centro de esa conversación llena de luz que había en ese momento? Hablaban del acto más sublime y glorioso que ha habido en el universo entero, que es la partida de Jesús
en Jerusalén. La fuente de la gloria de ellos y de nosotros y de todo el universo. Lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz. Cómo iba a partir con muerte de cruz para derramar una gloria para todo el mundo. El acto más glorioso. Tanta gloria que solo podía girar alrededor de Cristo. Por eso no era Moisés el mediador, sino era alguien que estaba cerca del mediador. Ni era Elías el mediador, sino era alguien que estaba cerca del mediador precioso. El único lleno de gloria. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, Jesucristo precioso. ¿Qué pasó? Una visión increíble. De repente ver a Moisés, de repente ver a Elías y a ver a Jesús. Un acto que decías, quisiera quedarme contemplando el cielo siempre. Versos 4 al 5 de Mateo 17. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Oh, Pedro estaba como no entendiendo. Oh, ¿por qué no hacemos 3 casitas, Jesucristo precioso? ¿Por qué no hacemos una? Mira, no importa que yo me quede sin casita, una enramada aquí rápido y te la hago una para ti, una para Elías, una para Moisés. Yo me quiero quedar a ver al dador de la ley, a Moisés, el que trajo los 10 mandamientos, el que abrió el mar, cuántas cosas, y Elías, el más grande de los profetas, los 2 olivos, qué bendición tan grande. Y de repente el Padre bueno desde el cielo habla y orienta a Pedro. Y le dice: Este es mi hijo amado, hablando de Jesucristo, en quien tengo complacencia. Lo que Él me pide, yo eso hago y me complazco en Él. A Él oíd. De tal manera que no es que te quedes siempre viendo la ley que trajo Moisés. No es que te quedes viendo las profecías del más grande de los profetas o los actos que vinieron con él o cualquier otro profeta, sino es a él oíd. Porque los profetas hablaron de que Jesucristo iba a venir y la ley te lleva a Cristo. Y el centro o el fin de la ley es ir a Cristo, y los profetas era hablar de ese Cristo, el Salvador, el mediador. El centro de todo es Cristo. A él oíd. El pacto renovado es gracias a Cristo, una gloria que solamente Cristo iba a traer. Por eso ahora tenemos una bendición mucho más grande y mucho más enorme para nosotros. Y aún en el Nuevo Testamento, después Pablo recuerda estas visiones y nos enseña que hay un pacto más glorioso que tenemos ahora que el que tenía Moisés. 2 Corintios 3, versos 7 al 9, dice: Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Oh, si esa visión increíble que vio Moisés cuando recibió la ley y lo hizo bajar con el rostro resplandeciente, porque venía con la ley tanto que cuando llegó se tuvo que poner un velo para que no lo vieran a él, como diciendo: esto no es el final, sino viene una gloria mayor. ¿Cuánto más cuando no es Moisés el que nos ministra, sino es el Espíritu Santo el que nos ministra, el que nos da fuerza, el que nos da gracia? ¿Cuánto más? No debemos estar dependiendo de esa reconciliación nueva que Él quiere traer. Colosenses 1, versos 26 al 27. Y el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Oh, querido amigo,
vi una gloria mayor, una gloria más grande, una gloria que el mundo necesita. Una gloria donde muchas personas están como aquel hombre flotando en el témpano hacia la cascada y se van a matar. Y no tienen esperanza. Y si alguien no va corriendo en el caballo y les avienta la cuerda, se van a matar. Y van por miles y por millones. ¿Cuál es la esperanza? ¿Tienes tú algo para hacer por alguien más y ayudarlo y salvar su vida? ¿Tengo yo algo? No tenemos nada. Pero aquí nos dice que hay un misterio oculto de los siglos y las edades, que ha sido manifiesto a los santos, que Dios quiso dar las riquezas de su gloria. Tiene riquezas que Cristo ganó. Las verdaderas riquezas, no las del tibio que dice yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. No, ese es un soberbio y ese ni es cristiano. Las verdaderas riquezas de Cristo que Él ganó. Cristo en su iglesia, la esperanza de gloria. Que de repente la iglesia abriera los ojos, que de repente la iglesia dijera, he sido una soberbia, he sacado a Cristo y ahora Él me está tocando, ahora voy a recibir de nuevo a Cristo, a la iglesia. Porque estuve viendo al hombre, porque estuve desviando mi mirada, porque no estuve viendo a Cristo. Cristo en la iglesia, la esperanza de gloria. No que venga un hombre, un pastor o cualquier persona que no sirve de mucho, sino solamente Cristo. Oh, si Cristo viniera sobre su iglesia, si Cristo estuviera en nosotros, esa es la esperanza de gloria. Jesucristo, que ganó la gloria para todo ser humano. Y ese es el misterio de los gentiles, que anhelan ser rescatados del témpano flotando hacia la cascada. Segunda Corintios 3, versos 13 al 14, dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, al cual por Cristo es quitado. ¿Cuánta gente hay así como esos hebreos que se embotó su entendimiento? Que ya se saben la historia de Cristo, que ya se saben la ley, que ya se saben el pacto, que ya están llenos de teología, que ya están llenos de muchas cosas, pero están embotados, están ciegos, están sin celo, están sin nada. Cristo puede quitar ese embotamiento. Cristo lo puede hacer. Cristo ganó el poder para quitarlo en la cruz. Y en cuanto murió, vino ese poder. En cuanto murió, porque lo ganó en la cruz. Y vamos a recordarlo. Mateo 27, versos 50 al 52. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, que era el lugar que separaba la presencia física de Dios a donde podía entrar el hombre. Se rasgó en dos, de arriba abajo. Ahora cualquiera puede entrar con Dios cuando tiene los requisitos, obviamente. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. O sea, se rompió el velo, ya no había velo que separara a Dios del hombre porque Cristo murió. Lo primero que pasó con su muerte, cuando Él entregó el Espíritu, es que se rompió el velo, de arriba abajo, todo. Como diciendo el Padre, ahora soy expuesto, ahora puede acercarse cualquiera, ahora ya no tiene que venir al tabernáculo, ya no tiene que venir al templo, ahora estoy alcanzable a los ojos de todo ser humano por medio de lo que hizo Cristo en la cruz. Él es digno por lo que Él ganó en la cruz. Y si Él dice, yo te puedo recibir, por eso Él es la puerta. Y las rocas se partieron. Y si se partieron las rocas cuando Jesús murió y las rocas se partieron, ¿no podrás tú partir tu corazón? ¿No podrá Dios, si tú vas y le expones tu corazón, venir y romperlo? Si dejas de andarte excusando, si dejas de andarle buscando por dónde justificarte, o que el hombre te justifique, si no vas y le presentas tu corazón a Dios, ¿no podrá Dios venir y partirlo realmente? ¡Claro que puede! Si partió las rocas, puede partir tu corazón. ¿Y qué pasó después? Muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Resurrecciones.
se quita el velo, Dios se acerca, se rompe el corazón y resucitan los santos. Que esto pase en ti, querido amigo. Quita el velo, acércate a Dios, ve su luz, sé de Dios, conságrate a Dios y entrégate a Él. 2 Corintios 3, versos 17 al 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso que Dios tuvo con Moisés, que lo transformó tanto que su rostro brilló, es el llamado a todo cristiano el día de hoy. No es solamente para Moisés, es para ti. Ponle tu nombre. Es para Alicia, es para Pedro, es para Oscar, es para Juan, es para Pepe, es para Sonia, es para ti. Es para ti. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Porque Dios te puede romper esas cadenas y esa esclavitud, y Dios te puede cambiar por completo, y puedes venir y puedes ver cara a cara la gloria de Dios. Hacerte como a su imagen, estar cerca de Él, parecerte a Él. ¿No quieres tú eso? ¿No quieres tú realmente tener un propósito en tu vida que valga la pena? Algo mucho más. Fíjate qué frágiles somos ahora que estamos en pestes, en pandemias, en problemas, en violencias, en dificultades. Es tan fácil perder la vida. ¿Por qué no ocupar la vida en ser similar a Dios? No a una religión, eso no sirve de nada. En ser similar a Dios. Que digas, yo estoy con el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y mira, cuando Abraham Lincoln en Estados Unidos firmó la libertad de los esclavos y empezó a correr el documento por todo el país, los esclavos de color que servían a veces a sus amos duros, recibían el documento llorando, diciendo, ahora soy libre, ahora puedo ir a donde quiera. Ya no le pertenezco más a esta persona, soy libre. Pero imagínate que hubiera habido un esclavo que hubiera recibido el documento y tenido la libertad, pero que no fuera y le exigiera a su amo, me voy. Sino que siguiera con su amo ahí soportando golpes y problemas y dificultades. ¿Qué dirías de ese esclavo? ¡Qué cosa tan absurda! ¿Por qué si ya eres libre y ahora la ley te permite ser libre, por qué no te vas de ahí? Y yo te digo, querido amigo, puedes ser libre. El precio de la libertad ya fue pagado. ¿Por qué te quedas ahí? ¿Por qué te quedas ahí? ¿Por qué no cambias y buscas a Dios? Concluiremos con Éxodo 34, 29. Recordando el milagro que pasó en Moisés y que puede pasar en ti. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Vas a tener cambios tan grandes que tú te vas a enterar. Más cosas grandes de las que tú mismo te imaginas. Porque fuimos llamados a tener una bendición enorme, estando en la presencia de Dios. Y queremos compartir un canto que habla sobre esta preciosa invitación que Dios nos da a estar en su presencia. Quiero estar en tu presencia y en tus atrios habitar. Tu voz que me diga te amo, quiero escuchar, quiero escuchar. Quiero estar en tu presencia y en tus atrios
Dios habitar. Tu voz que me diga te amo, quiero escuchar, quiero escuchar. Señor, te necesito. Señor, solo tu voz quiero escuchar. En tu presencia yo sé que no necesito nada más. Quiero olvidar mi angustia y mis cargas en ti echar. Quiero estar a tu lado y en ti confiar, y en ti confiar. Ya no importa lo que pase, si mi confianza está en ti. Mis temores y dolores llevas por mí, llevas por mí. Señor, te necesito. Señor, solo tu voz quiero escuchar. En tu presencia yo sé que no necesito nada más. Nada más. Señor, te necesito. Señor, solo tu voz quiero escuchar. En tu presencia yo sé que no necesito nada más. Señor, te necesito. Señor, solo tu voz quiero escuchar. En tu presencia yo sé que no necesito nada más. Nada más. Nada más. No necesito nada más. Si tú estás, no necesitamos nada más, Jesús. Gracias, Dios, por tu verdad. Tú eres bueno, santo y puro. Ayúdanos a todos a estar en tu presencia. Amén. Amén. Con eso terminamos. Dios los bendiga. Vayamos a poner en práctica
la palabra de Dios y a ser profundos como Él lo merece. Que tengan bonita tarde y Dios les bendiga.